Sí, creo que tenemos una comunicación con el remoto país de Suecia, donde hemos establecido contacto con la señora Monique Tello, que nos va a decir una palabra sobre la celebración de la Navidad en lugares alejados de nuestro país, como en el nórdico de Suecia, pero también en la ciudad de Belén, hoy territorio palestino. Monique Tello, muy buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, un poquito entrecortado, Monique. Perfecto. Pero le escuchamos, ya es la tarde en Suecia, están en pleno invierno. Mucho mejor, mucho mejor. Debe hacer mucho frío, imaginamos, ¿no? Pero durante el verano usted viajó a la ciudad de Belén, me parece, ¿no? Exactamente, bastante lejano también de Estocolmo, que es donde vivo habitualmente. Fue una experiencia de voluntariado con unas amigas. Tuvimos la oportunidad de compartir con las hermanas del Verbo Encarnado, que llevan un orfanato ahí. En ese momento tenían 37 niños. Nunca se habló de religión, con lo cual yo no puedo precisar si eran católicos o musulmanes, pero sin duda eran palestinos, lo cual me parece interesante, porque más allá de una etiqueta de la religión, se atendía y se cuidaba de esos niños, que no necesariamente todos eran huérfanos, porque algunos tenían familias, pero debido a la enfermedad, porque todos los niños de ese orfanato tenían alguna necesidad especial, alguna enfermedad neurológica en su mayoría, necesitaban de cuidados cuyas familias no podían darles. Y fue una experiencia muy bella, evidentemente, porque era cuidar de ellos, alimentarlos, jugar, cambiarlos, compartir el día a día, ¿no? Sí. Y como toda experiencia de voluntariado, pues nos dejó mucho más de lo que pudimos hacer o dar. Claro, queríamos a través precisamente de este testimonio directo conocer cuál ha sido la situación. Evidentemente hemos visto fotografías en los medios que han informado sobre la situación en Belén, que es un lugar de peregrinaje, especialmente para los creyentes en cristianos, un lugar santo de los más conocidos y visitados sobre todo en época de Navidad. Sin embargo, este ha sido un año distinto debido precisamente a ese contexto de guerra que se vive. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué podría contarnos sobre lo que ha podido usted registrar directamente, de manera directa de lo que ocurre? Mira, lo primero, cuando empezó el primer bombardeo de la guerra, te quedas impresionada porque ya no es una guerra distante, es una guerra con rostro. Hay rostros que conozco, hay personas que conozco, con las que interactué, que me llevaron, me acogieron, fueron los perfectos anfitriones. Por contarte una anécdota, el lugar donde me alojaba con mis amigas era una casa de voluntarios y teníamos que subir caminando una colina hasta el orfanato, unos 500 metros más o menos. Camino al orfanato, cada mañana nos regalaban limones o pepinos o panes, porque la gente sabía que íbamos a colaborar con sus niños. Entonces te sientes acogida, ves que la gente es muy cálida. No compartes el idioma, mucha gente no habla inglés, nosotras nos comunicábamos en inglés con quien se podía. Y te queda eso en el corazón, ¿no? Y de pronto, ¡juá!, bombas, muertes. Y tú dices, pero Dios, ¿qué está ocurriendo? Yo conozco gente que vive ahí, ¿no? Y todos los rostros de la gente que has conocido te pasan por la cabeza. Y luego empiezas a recibir noticias. Yo he estado en contacto tanto con algunas personas que siguen colaborando como voluntarios en este orfanato, como con gente que hemos conocido y nos dicen, Belén en este momento está lejos, territorialmente hablando, de Gaza, pero no hay movimiento. Belén vive del turismo, como muchos otros lugares. Una semana de Navidad en la que no ha habido turistas, los hoteles cerrados, los restaurantes o las tiendas cerradas, y económicamente es un golpe muy fuerte. 2-3 meses en que la gente no puede trabajar, no hay sueldo. Y entonces, ¿cómo empiezas a sobrevivir? Pues en la ayuda, ¿no? Mutuamente ellos se ayudan, se acompañan. Ayer justo recibí una foto, bueno, más que recibirla, vi en Instagram, del Hogar Niño de Dios, que es donde hicimos el voluntariado, y publicaban que les habían llegado frutas y verduras, ¿no? Y agradecían esto. Entonces yo me imagino perfectamente la situación en este instante, Belén, de la gente dándose la mano una a otra, porque no hay otra forma de salir adelante. No están en medio, no están en el punto de conflicto, pero sin duda están totalmente influidos por él. De acuerdo.
Monique, usted vive siendo peruana en Estocolmo, donde ha creado una asociación humanitaria que lleva el nombre de Horizonte, ¿no? Horizon. ¿Qué tarea desempeña usted en Suecia? Porque hemos leído que usted afirma que Dios no existe en Suecia, que es una sociedad de bienestar donde las necesidades están satisfechas y que eso ha hecho desaparecer a Dios. Pero ¿está usted segura de eso? Porque uno ve que hay cristianos suecos comprometidos y que hay una iglesia luterana, que es la confesión mayoritaria en ese país, comprometidos incluso con ayuda fuera de su territorio, incluso en el Perú, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pues sí, a ver, resumiendo y haciéndolo corto, Suecia tiene raíces cristianas. Se volvió al protestantismo luterano como muchos otros países. Y a raíz de eso y en el paso de los siglos, poco a poco, es un pueblo que ha ido perdiendo la fe. 11 millones de habitantes más o menos, de los cuales el 2% es cristiano y de ese 2% puede haber ortodoxos, católicos, etcétera, ¿no? Y de ahí practicantes. La gran mayoría de los católicos que vivimos en Suecia somos de origen extranjero, latinoamericano o incluso de los países del Oriente, ¿no? Pero practicantes pocos. Ahora, es una sociedad del bienestar porque diversos motivos, sobre todo los políticos y económicos, hacen que el país tenga una economía de tendencia socialista en la cual el gobierno subsidia a través de los impuestos que nos cobra a nosotros la escuela, el hospital, etcétera. Entonces, cuando tú hablas de Dios, a mí me ha pasado, yo trabajo como profesora, me ha ocurrido encontrar niños que ni siquiera saben reconocer una iglesia. Porque es verdad, es un país luterano y muchos se bautizan en la iglesia luterana por una costumbre y se confirman por una costumbre, pero no porque sean creyentes. Creyentes en este Dios en el que creemos los cristianos y los católicos en este caso, ¿no? Es un Dios ausente. El Dios es el dinero, el Dios es la comodidad, el Dios es... pues esto, ¿no? Lo que satisfaga mi bienestar. Monique. Sí, dime. Sí. Nos estaba ganando el tiempo, pero la dejamos terminar la idea, por favor. Cuando creé una fundación que se llama Horizon, lo hicimos con unas amigas, todas de origen latinoamericano, las 5 que lo formamos, con la idea de generar trabajos de voluntariados para los jóvenes, para que los jóvenes se dieran cuenta que la solidaridad es una posibilidad de generar respuestas a los problemas y de motivar en ellos la salida al encuentro del otro. Porque lo que prima en Suecia y en los países escandinavos es el individualismo. No existe el otro, existo yo y mi necesidad. Y a través del voluntariado estoy obligado a encontrarme con el otro. Y en el otro encuentro a Dios, por hacerlo de un modo sencilla la explicación, ¿no? Esa fue la razón de crear esta fundación. Monique, muchísimas gracias por tu testimonio desde Estocolmo, capital de Suecia, pero también de la experiencia que ha tenido en junio pasado en la ciudad de Belén. Tenemos entendido que quiso regresar usted para la Navidad este año, que no ha podido por las circunstancias que nos ha descrito y por la trágica situación que se está viviendo no lejos de ahí, en la Franja de Gaza. Muchas gracias, señora Monique Tello, peruana, residente en Suecia. Que tenga usted un feliz fin de año y un próspero año 24 para usted y los suecos en torno a los cuales usted vive. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes y feliz año. Feliz año también.